Sean bienvenidos a un nuevo día para estudiar la palabra de Dios. Este día jueves vamos a hablar sobre adoración llena del Espíritu y vamos a pedir la dirección de Dios para entrar de lleno a un tema que espero nos impacte y pueda guiar nuestra adoración de aquí en adelante. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra para aprender de ti. Suplicamos que por favor tu Espíritu Santo nos acompañe mientras reflexionamos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido pastor, hoy vamos a conversar sobre los últimos versículos de esta sección que estábamos estudiando, 3 versículos, porque el capítulo 5 continúa. Aquí no vamos a acabar todavía el capítulo 5, pero del verso 18 al verso 20 nos vamos a encontrar con un pasaje que definitivamente está a tono con algo que ya se ha dicho en lecciones anteriores. Pablo está enseñándonos a adorar aquí. En esta carta también nos está enseñando. Hay mucha teología, hay muchas lecciones prácticas, también hay lecciones sobre adoración. Y vean lo que dice, queridos amigos, en el texto sagrado. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Y no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes sed llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con todo el corazón. Siempre dad gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, querido pastor, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esa advertencia sobre la embriaguez? ¿Qué está queriendo decirnos en cuanto a que luego va a tocar el tema de la adoración y que precede un tema que es lo de la inmoralidad sexual? Muy bien, creo que la conexión la tenemos en lo último que habíamos estado estudiando, que era conocer la voluntad de Dios. Entonces él va a dar aquí como 2 ejemplos, uno negativo, que no es la voluntad de Dios, y uno positivo. Entonces continúa con el tema de la voluntad de Dios, y un ejemplo negativo, que no es la voluntad de Dios, es lo que tiene que ver con la embriaguez, con este estado donde las personas pierden la noción de las cosas, de sí mismos. Ya él había hablado precisamente, la inmoralidad sexual es un tema que hemos tocado anteriormente, las palabras incorrectas, todo eso no es la voluntad de Dios. De hecho, había un dios, Dionisio, era el famoso dios del vino, tiene otro nombre que en este momento no lo recuerdo, lo leí en inglés, entonces no lo voy a mencionar, pero no recuerdo el otro nombre cómo era, pero este era el dios del vino. Entonces una ciudad, ya vimos que había inmoralidad sexual, había un montón de cosas, y ahora para rematar estaba este asunto del vino. Pablo dice, eso lleva a la disolución, eso lleva a la disipación. Una persona bajo los efectos del alcohol no puede ser un verdadero hijo de Dios. Tal vez alguien dice, bueno, pero este tema entre los adventistas como que ya es superado. Sabe que hace unos días atrás estaba dando unos seminarios y me puse a investigar unas estadísticas por ahí y descubrí, al menos en la parte de Norteamérica, que son muy dados a hacer estadísticas y tienen mucha información, que por lo menos hay como un 12 a 15% de adventistas que beben vino frecuentemente. En forma social, dirán. Social, por celebración, o se reúnen con amigos, y uno piensa que eso no existe, pero no sé si alguien me está escuchando en este momento y ya aceptó a Jesús en su corazón, aceptó las creencias tal como las conocemos los adventistas, pero todavía tiene problema con esto del vino, el alcohol, en cualquiera de sus formas. Así que siempre continúa siendo un desafío, pero recordemos que este es un asunto que lleva pues a otros males, porque la persona pierde el control. Pero no solamente, tal vez ahora alguien dice, no, mi problema no es el vino, pero hay otro tipo de sustancias, puede haber abuso de medicamentos, a automedicarse, que pueden también distorsionar o pueden también alterar la manera como una persona debería pensar. Entonces ese es el ejemplo negativo, pero por otro lado el ejemplo positivo es: sean
llenos del Espíritu Santo. Y ese llamado, pastor, me parece curioso porque Pablo parece que no le está hablando a un individuo aquí, no dice que tú seas lleno, sino sean en el sentido colectivo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en forma colectiva seamos llenos del Espíritu Santo? Muy bien, lo vamos a notar que el apóstol está hablando de adoración aquí y recordemos que él había tenido un interés, la unidad del cuerpo, y él está diciendo que el evangelio no se vive en solitario, lo ejercemos en un cuerpo. Muchas personas pueden pensar, no, yo me quedo en la casa orando, leyendo la Biblia, no necesito la iglesia. Alguien una vez me preguntó, ¿puedo bautizarme pero no ir a la iglesia? Porque sí, me convence toda la enseñanza, pero eso de ir a la iglesia es como lo que ya no me convence mucho, ¿verdad? Porque tal vez hay alguien que no me agrada o lo que sea, pero no es posible porque recordemos, hay un sentido de unidad que lo vamos a ver más adelante como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Pero me gustaría en este momento enfatizar lo que tiene que ver con esa expresión, ser llenos del Espíritu Santo. Me parece que es muy valioso. En primer lugar, es un imperativo, es un mandato. No es, bueno, tienen la opción si ustedes quieren. No, Pablo dice, sean llenos, es un mandato. El cristiano debe tener el Espíritu Santo, no es opcional. En segundo lugar, vemos que dice sean llenos, no dice llénense. No es algo que está en nosotros, y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, no hay en nosotros algo, no, tenemos que recibir de Dios. Tiene que venir nuestra salvación de un lugar externo, porque en nosotros adentro no se encuentra. Entonces ahí vemos esa otra enseñanza, sean llenos, o sea, déjense llenar. El Espíritu está dispuesto, pero ustedes tienen que permitirle que Él pueda llenarlos. Bueno, otra lección aquí, tal vez en esa orden, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, es que está en presente, debe ser algo continuo. No es que, bueno, el Espíritu me llenó hoy y ya queda ahí listo para siempre, ¿verdad? Es algo que yo lo hago y lo dejo y me voy y hago otras cosas. No, continuamente tenemos que ser llenados del Espíritu Santo. Fue la experiencia de la iglesia cristiana primitiva. Frecuentemente en el libro de Hechos uno lee y fueron llenos del Espíritu Santo. No fue solo ahí en Pentecostés, quedó ahí para el recuerdo, era para la foto, y ya no participo en eso. No, tiene que ser algo continuo. Tal vez hay alguna otra lección por ahí que vemos que está en la segunda persona del plural. Bueno, ya habría que entrar un poquito en la gramática. Sin embargo, creo que esas lecciones nos ayudan para saber lo que Dios desea o lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Ahora, pastor, en el texto veo algo bien interesante porque dice el verso 19, después de que nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablad entre vosotros con salmos. Y esto me pareció bien curioso. Puedes seguir leyendo el texto, ya lo habíamos leído antes, pero destaco esa línea por lo siguiente. En la lección se nos presenta un concepto que definitivamente me pareció muy interesante y es la dimensión horizontal de la adoración. Generalmente pensamos en la adoración como algo que le rendimos solamente a Dios, es algo vertical. ¿En qué sentido entonces esta expresión, háblense con salmos o con cantos espirituales, puede ayudarnos a comprender la dimensión horizontal de cuando nos reunimos a adorar? Bueno, esta sección es tan extraordinaria. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar estas lecciones, de estudiar un libro de la Biblia de esta manera, porque a veces leemos y no captamos todo el significado, pero aquí hay cosas interesantes. Y en los pocos minutos que nos quedan, vamos a ver. Ok, habíamos dicho que ser llenos del Espíritu Santo era el ejemplo positivo de Pablo de que es vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces la pregunta es, bueno, si soy lleno del Espíritu Santo, si somos llenos, porque esa es la comunidad que él habla, ¿cuál va a ser el resultado? Y ahí vienen 4 resultados. Número 1, hablando entre vosotros con salmos.
Número 2, cánticos espirituales, porque noten que uno es hablado, el otro son cánticos, cánticos espirituales y alabanza. Número 3, dando siempre gracias al Señor por todo, a Dios. Y número 4, versículo 21, someteos unos a otros. Solo que en nuestra lección eso queda para la próxima semana, Claro. pero estas 4 cosas son el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Comencemos un poquito hablando de cada una, hablando entre vosotros con salmos. Notemos que usted bien lo decía, la alabanza no es solo para mí o para Dios y Dios y yo, y ya estuvo. Dice que las alabanzas deberíamos usarlas. Esto es maravilloso. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestras alabanzas deben animar a las demás personas. Yo tengo que animar a otros y otros tienen que animarme. De esa manera vivimos en comunidad. Pero noten que Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, o sea, lo que hablamos tiene que edificar, y esto está a tono con lo que hemos estudiado también anteriormente del efecto de las palabras, tiene que ser para edificación. Ahora, ¿cómo yo voy a edificar a otro, hermano Gerson, si lo único que yo estoy haciendo es quejándome? Claro. El espíritu de los fariseos, de hecho, hay muchas personas que están llenas de un espíritu de queja y continuamente presentan solo lo negativo. Y ellos piensan que están haciendo la obra de Dios, y quiero decirles algo, sí tienen un espíritu, solo que no es el Espíritu Santo. No es este espíritu del que Pablo decía que fuéramos llenos. Y lo tengo que repetir una vez más. Pablo dice, dando siempre, siempre gracias a Dios. Si hay personas que lo único que se encargan es de la queja, de lo negativo, de la crítica, yo no tengo ninguna duda que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Bueno, para comenzar, en mi vida, de eso yo no tengo ninguna duda, me conozco muy bien. Y no tengo ninguna duda tampoco que en la vida de otros, al igual que en la mía, también hay muchas cosas que cambiar. Y entonces eso significa que colectivamente hay cosas que deben cambiar. Pero, ¿qué tal, hermano Gerson, si mis palabras, mis acciones, lo que escribo, lo que digo, solo son de queja, solo son de crítica, solo son negativas? ¿Cómo nos vamos a edificar los unos a los otros? Así que hago un llamado para que podamos realmente pensar en todas estas cosas, porque nuestras palabras y acciones deben ser constructivas. Y aquí lo vemos. Si mis palabras y acciones no están siendo constructivas, entonces no estoy haciendo la obra de Dios. Y esto se aplica, como ya vimos en lecciones anteriores, ahora ya no solo lo que decimos, ahora hay vehículos que hacen que nuestro pensamiento, hay medios que hacen que nuestro pensamiento vayan mucho más rápido y se esparzan mucho más rápido como un fuego atizado por el viento, y pueden ser los medios sociales, los medios digitales de comunicación. Así que tomemos esto en cuenta, por favor. Definitivamente. Así que, querido hermano, querida hermana, recuerde, Dios nos está haciendo un llamado. Incluso había todavía un tema por ahí que es un tema muy interesante que seguramente se va a conversar más adelante en cuanto a cómo la deidad está inmersa en la adoración colectiva. Pero, pastor, para hoy quisiera que orara por nosotros justamente para que aprendamos la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu y busquemos constantemente la presencia del Espíritu para poder finalmente tener una adoración colectiva que nos edifique a todos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición al darnos esta lección maravillosa. Perdónanos si hemos puesto en nuestro cuerpo sustancias que no nos ayudan para tener la morada de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a desechar cualquier cosa, en cualquier forma, cualquier tipo de bebida o de comida que nubla nuestro entendimiento, Señor. Y ayúdanos para ser llenos de tu Espíritu. Llénanos, querido Padre. Danos el gozo de tu salvación. Por favor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Bendice a tu iglesia. Permítenos usar nuestras palabras y acciones para animarnos, para edificarnos, para alabarte, para mostrar al mundo que tú eres un Dios victorioso, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.